donde habían varias fases distintas. Y esas fases distintas aparecían aquí básicamente dentro del flujograma que está dentro de la cátedra propiamente tal, ¿ya? Vamos a hacer este breve recordatorio, no más de 5 minutos. Entonces, ustedes van a inscribir su proyecto de título el semestre 1 del 2021, ya suena lejano, pero en realidad está a la vuelta de la esquina. El primer semestre del 2021 ustedes van a realizar su proyecto de título, que es un curso que ustedes inscriben como tal, eligen un profesor guía, la escuela le define un profesor informante, y hay una serie de temas que usted puede abordar, ¿ya? En práctica, vamos a revisar cuál es la resolución de generación de carrera, y ahí vamos a ver un poco más el detalle de eso, ¿ya? Este calendario va a salir a finales de este año, ¿ya? Es decir, a finales de este año a ustedes se les entrega un calendario, Liliana les manda un correo con el calendario, y ese calendario corresponde a las actividades que se van a realizar el próximo semestre, ¿ya? El primero del 2021. Ustedes parten este proceso con la entrega de un documento que se llama el formulario de inscripción de proyecto de título, ¿ya? Y este documento llamado formulario de inscripción de proyecto de título es lo que dejamos finiquitado dentro de este curso, ¿ya? Sí o sí tiene que salir humo blanco de este curso y este formulario de inscripción de proyecto de título va a quedar resuelto, ¿ya? Va a quedar resuelto junto con el marco teórico del proyecto, ¿ya? Nosotros, el comité de titulación, en donde estamos básicamente los profesores de tiempo completo más el director, vamos a revisar este documento, ¿ya? El formulario de inscripción, lo vamos a revisar y le vamos a entregar nuestro feedback de manera oficial, ¿ya? Como les decía en la sesión anterior, este feedback que nosotros les vamos a entregar se produce en etapas previas, ¿ya? O sea, durante este semestre yo también voy a dar cuenta al comité de titulación cuáles son las características que ustedes están trabajando en su proyecto de título, ¿ya? Por lo tanto, es esperable que en esta entrega a ustedes les vaya bien, ¿ya? ¿Qué significa que les vaya bien? Que está el estado aceptado, ¿ya? En donde estamos listos y ustedes pueden trabajar oficialmente su proyecto de título. Está el estado rechazado, que es muy poco probable que suceda, pero existe, ¿ya? Y el tercero es el aceptado con observaciones, en donde habrá que cambiar alguna cosa en particular, ¿ya? Un detalle pequeño del documento que ustedes están entregando oficialmente, ¿ya? Los alumnos que ya fueron aceptados pueden pasar al resto del proceso. Los alumnos que salieron aceptados con alguna observación o eventualmente rechazados, que insisto que es muy poco probable, los alumnos que están en estado rechazado entregan de nuevo su formulario actualizado y ese formulario actualizado nosotros lo vamos a volver a revisar, vamos a verificar que usted hizo los cambios y finalmente ya va a poder iniciar su proyecto de título, ¿ya? El proyecto de título de por sí es un ramo, ¿ya? Como es un ramo, ustedes lo tienen que inscribir. Nosotros, el comité de titulación, esto en general es simultáneo, o sea, cuando nosotros les revisamos los formularios de inscripción, al mismo tiempo definimos quiénes son los profesores informantes, por lo tanto es un paso prácticamente simultáneo, y nosotros les vamos a decir quién es el profesor informante, ¿ya? Recuerden que ustedes definen a su profesor guía que debería ser conocedor del tema, que debería tener voluntad para trabajar con ustedes, que debería tener tiempo, que es lo más importante, para dedicarles y que se junten de una u otra forma. Yo creo que el Teams ayuda mucho en eso porque es más fácil reunirse a revisar estas cosas, pero que en el fondo sea un profesional responsable, ¿ya? Responsable con ustedes. Al final es algo así como el tutor de ustedes, es un ayudante, y este profesor tendrá que tener esas características de compromiso, ¿ya? Ustedes son libres de elegir a profesor guía, la única restricción de elegir a profesor guía es que sea un profesional del área, ingeniero en construcción, constructor civil, ingeniero civil en obras civiles, arquitecto, ¿ya? Si es externo, al profesor guía externo se le paga 300 luquitas y se le paga después de que el proceso se cierra, ¿ya? Como 2 meses después de que el proceso se cierra, ¿ya? Y el formulario de inscripción que ustedes van a entregar ya tiene que tener la firma del profesor guía, ¿ya? Es decir, esta entrega que ustedes van a hacer, que ya estaríamos dentro de este cronograma en el estado aprobado, ese documento que ustedes van a entregar ya viene con la venia de este profesor guía, ¿ya? Ya viene con la venia de este profesor guía. Y también tiene que venir con los datos de él, ¿ya? Ya lo vamos a ver a continuación. Ustedes desarrollan el proyecto de título, ¿ya? Que no es tan fácil ni tampoco es tan difícil, ¿ya? Sino que es un desafío más de lo que ustedes van a, o de los que han abordado dentro de su vida profesional, ¿ya? Y en un momento, más o menos un mes después de iniciado el proceso, ustedes van a tener que presentar, ¿ya? Y entregar un documento, ¿ya? ¿Qué se espera de ese documento? Es que ustedes tengan a lo menos el 40% de avance, ¿ya? Tanto en la presentación como en el documento escrito. Lo que debería ser posible sin problemas, ¿ya?
¿Por qué les digo que debería ser posible sin problemas? Porque en este curso ustedes deberían llegar a algo así como el 30 o un poquito más de logro del proyecto, ¿ya? Del proyecto definitivo. Así que deberían estar sin problemas en este 40%, ¿ya? En la comisión, los profesores, el profesor guía e informante le van a entregar observaciones, les van a entregar un feedback de la presentación y le van a entregar un feedback también del documento escrito, ¿ya? Es decir, son cosas distintas, ¿ya? Eso es importante de notar. O sea, la base de este proceso es que siempre van a estar ustedes de una u otra forma con dos polos, ¿ya? O sea, van a estar siempre siendo tensados entre la presentación y el documento escrito, ¿ya? O sea, lo que yo quiero que tengan en claro es que el documento escrito, o sea, la presentación no es el traspaso del documento escrito a un PowerPoint, ¿ya? O sea, eso es el mayor error que ustedes podrían cometer. Son dos cosas distintas, que se evalúan distinto, que tienen distintas pautas de evaluación. Obviamente están relacionadas, porque el documento escrito conforma la base teórica y la presentación conforma la base en cuanto a capacidad de exponer y de reducir el contenido que ustedes trabajaron durante el semestre, ¿ya? Una vez que, más o menos, un mes y medio después de este 40%, ustedes ya tienen que entregar una versión que nosotros vamos a llamar el borrador, ¿ya? Y esta versión, sí, y perdón, esta entrega que está acá todavía no es el borrador, ¿ya? Esta versión es algo así como el documento que yo le estoy entregando al profesor guía para que me lo revise antes de entregarlo definitivamente, ¿ya? Antes de entregar el borrador, ¿ya? Esto que aparece aquí, estudiante entrega trabajo final a profesor guía 2 semanas antes para su revisión, en realidad ese cuadradito es algo voluntario, ¿ya? Es algo que no está formalizado como tal, sino que es una recomendación, ¿ya? Es una recomendación para que el profesor guía no se encuentre de un día para otro con la novedad de que ya usted tiene que entregar su trabajo, ¿ya? Este sí que sí, ¿ya? Estudiante entrega trabajo final a coordinación de facultad, que en este caso estaría haciendo Liliana García, ¿ya? Esta entrega que está acá sí es una entrega que nosotros vamos a llamar borrador, ¿ya? Y esta entrega requiere la carta del profesor guía, indicando que efectivamente el trabajo cumplirá con ciertos estándares y que está apto para ser revisado por el resto del equipo de los profesores, ¿ya? Nosotros, o más bien dicho, la comisión, el profesor guía y el informante, van a entregar ciertas observaciones, ¿no es cierto?, que el estudiante tiene que mejorar, y aquí sí aparece la entrega final del documento escrito, ¿ya? Es decir, el documento escrito tiene un loop antes de ser entregado definitivamente, ¿ya? Y esa entrega definitiva tiene otra carta de aprobación, ¿ya? Y esa otra carta de aprobación ya la vamos a ver a continuación. Una vez que ustedes entregaron este documento empastado, ¿ya? Con la carta del profesor guía, la Liliana García en este momento, el equipo de Liliana García, que es ella misma, aquí va a generar la fecha de defensa final, ¿ya? Y esa fecha de defensa final es algo que se coordina usualmente en base a los profesores, ¿ya? A ustedes como que se les da el aviso, ¿ya? Se les dice, no sé, estimada señorita, la fecha de presentación definitiva de su tesis está definida para tal día, ¿ya? En general, los alumnos vespertinos no tienen mucho problema de día de defensa porque en el fondo piden permiso en la pega, porque es un evento importante. Pero si es que usted tuviese algún problema de índole laboral, en realidad debería ahí avisar de que no puede, ¿ya? Nos ha pasado, por ejemplo, con estudiantes que trabajan por faena, en la minería, y ahí en situaciones como esas hay que ajustar muy bien el horario entre las distintas partes, ¿ya? Pero yo diría, mi experiencia dice que en el fondo los estudiantes vespertinos piden el día completo, ¿ya? Para no estar nerviosos, para arreglarse y todo eso, ¿ya? Se define la defensa final. Algunos profesores pedimos un paper resumen del documento escrito, se define la defensa final y ustedes finalmente, al otro día, después de despertar de la caña que tuvieron por celebrar este evento de cierre de la carrera, pueden desde ya pedir un certificado, ¿ya? No es un certificado, es una constancia, ¿ya? Y en esa constancia básicamente se señala que el proceso de obtención del título está en trámite, ¿ya? Porque el proceso es extenso, ¿ya? O sea, el proceso de obtención de los documentos no es un plazo breve. Lo primero que ustedes pueden obtener es lo que se llama esto de la constancia, ¿ya? Y la constancia es un documento firmado por el director, generalmente, que dice que su certificado de título está en trámite, ¿ya? No se demora más de 24 horas en generarse. Segundo, el certificado, ¿ya? El certificado de título demora entre 2 o 3 meses, ¿ya? O 3 y 4, o sea, en particular en el escenario actual en el que estamos, que yo creo que no va a ser, todos crucemos los dedos de que no va a ser el escenario de aquí a finales del primer semestre del próximo año, ¿ya?
pero deberían ser los plazos más cortos. ¿Ya? En este momento, en realidad, el proceso se está demorando como 3 a 4 meses. Después de obtenido el certificado, que es finalmente el documento que a ustedes les sirve para buscar trabajo, escaneado, fotocopia legalizada, etcétera, etcétera, después de eso usted pasa una lista de alumnos que van a entrar al proceso de ceremonia de titulación, ¿ya? Y esa ceremonia de titulación se hace una vez al año. No tengo idea cómo lo vamos a hacer para el próximo año, ya quizás el próximo año en esta fecha esté todo normal y las actividades las vivamos como se hacían las ceremonias antiguamente, todo el año pasado, pero en el fondo hay una ceremonia formal seguida de un cóctel, ahí ustedes pueden llevar a sus invitados a la ceremonia, nos sacamos fotos, etcétera, etcétera, ¿ya? Ese documento es el título, ¿ya? Ese documento que se entrega a la ceremonia es el título, y dicho documento es el que básicamente nosotros mandamos a enmarcar y lo colgamos en alguna parte de nuestra casa, ¿ya? No tiene un peso en términos laborales, es un documento que es para nuestra propia satisfacción, ¿ya? Ese es el resumen, el extremadamente resumido de este proceso, ¿ya? ¿Sí? Usted comentaba que para poder hacer la tesis había que estar financieramente ya bien con la universidad. Exactamente. Y en el caso, que ojalá que así no sea, pero en el caso que esto prospere a futuro, porque, o sea, nadie tiene trabajo y que se genere un endeudamiento producto de la pandemia, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Cuesta mayor? Mire, en el endeudamiento, o sea, no hay problema con el endeudamiento, ¿ya? Siempre que ustedes dejen registro de ese endeudamiento. Es decir, que ustedes hayan, no sé, desconozco un poco los medios de pago de la universidad, pero me imagino que debe tener cheque a fecha, me imagino que debe tener tarjeta de crédito, y si mal no recuerdo, tienen unos talonarios también, ¿ya? Es decir, cuando yo les planteaba que financieramente debían estar listos, no me refiero a que no pueden utilizar instrumentos financieros para dejar la deuda pactada en cuotas, por ejemplo, ¿ya? Okay. No hay problema con eso. Así que, claro, desde ese sentido la universidad tiene los mismos sistemas de pago que tiene cualquier otra universidad o cualquier comercio del sector comercial, ¿ya? Y justamente iba a ir a eso, ¿ya? Porque todo este proceso que dura un semestre, que uno lo observa siempre como académicamente hablando, también tiene esta otra patita administrativa, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esta otra patita administrativa? Que ustedes, antes de dar su defensa final, tienen que haber tenido ya cerrados los ramos, ¿ya? Es decir, todos los ramos tienen que estar aprobados y con notas dentro del sistema. Segundo, los documentos que se le pidieron, por ejemplo, el certificado de título de una carrera anterior, o el certificado de título de un nivel técnico anterior, o si ustedes tuvieron que entregar un certificado de licenciatura de la carrera anterior, eso también tiene que estar resuelto. También lo que tiene que ver con solicitudes de libros en biblioteca, también tiene que estar resuelto, ¿ya? Es decir, todos los aspectos administrativos y financieros tuvieron que quedar concluidos antes de que ustedes den su presentación final, ¿ya? El tema de los certificados previos es un tema importante, ¿ya? Porque nos ha pasado algunas veces que ustedes entran con el proyecto de título pendiente de otra universidad, y cuando usted, no sé si será el caso de ustedes en particular, de alguno o alguna, pero yo he visto que a veces se acepta que los estudiantes entren con un título en trámite de otra universidad, ¿ya? O con un proceso de proyecto de título en trámite de otra universidad. Y eso a veces se demora y a veces ustedes no logran obtener esos antecedentes desde la universidad de origen, ¿ya? Así que, en cualquier caso, si es que aquí hay alguien dentro de este grupo que está en una situación como esa, tienen que verlo con tiempo, ¿ya? Las universidades, en ninguna universidad es rápido el proceso de generación de un certificado de título, por lo tanto, si es que alguien está como en una condición como esa, tiene que resolverlo prontamente, ¿ya? Así que todo tiene su timing, todo tiene su tiempo, y el próximo semestre, desde ya ustedes tienen que preocuparse, ya tienen que preocuparse de resolver todos estos aspectos. Luego me voy a ir directamente a el formulario de inscripción, ¿ya? Vamos a irnos a un aspecto más operativo, ¿ya? Yo les he planteado que ustedes tienen que, cuando inscriben oficialmente el proyecto de título y lo que vamos a trabajar en este semestre, como base, ¿ya? Esto que está aquí representa un porcentaje de lo que vamos a lograr en este curso, un 50% solamente, ¿ya? Este formulario es lo que ustedes tienen que completar como portada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que aparece en este formulario como portada? El título del proyecto, ¿ya? ¿En qué semestre ustedes van a presentar este formulario de inscripción? ¿Quién es el profesor guía? Nombre, root, correo y firma, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, el profesor guía ya tiene que establecer su compromiso de trabajar con ustedes. Y luego,
quiénes son los estudiantes que están presentando este proyecto, este formulario de proyecto de título, ¿ya? Esta es la portada del documento. Y aquí abajito, si ustedes se fijan, dice acepta proyecto de título o rechaza proyecto de título, ¿ya? El rechaza suena un poco feo, porque en realidad son súper pocos los proyectos de título que se rechazan, pero está como opción directamente. Y aquí en las observaciones, nosotros como comité de titulación les vamos a entregar el feedback que corresponda, ¿ya? Este documento ya está dentro del aula virtual, ya está dentro de la carpeta comprimida. Esta es la portada del formulario de inscripción, ¿ya? El formulario de inscripción propiamente tal está aquí, ¿ya? Este es el formulario de inscripción de proyecto de título, ¿ya? Este es el resto del formulario de inscripción de proyecto de título. ¿Qué es lo que tiene que contener, ya? Primero, el nombre del tema, ¿ya? Nombre que indique brevemente la temática del trabajo de título. Y más adelante vamos a ver que este nombre de tema tiene que ir en directa relación con el objetivo general del trabajo, ¿ya? Aquí aparece un primer vínculo directo. Yo en algún momento les transmití que no hay ningún proyecto de título malo. No hay proyecto de título malo, ¿ya? Cualquier proyecto de título puede ser bueno, pero el gran tema es que los distintos componentes que están dentro de un proyecto de título estén bien formulados, ¿ya? Una de las primeras formulaciones de que un trabajo esté correctamente bien formulado tiene relación con que el nombre del tema tiene que estar directamente relacionado con el objetivo general del estudio, ¿ya? Profesor guía, nombre, títulos y grados del profesor guía, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ya en la portada tuve que poner datos del profe. O sea, en la portada tuve que poner el root, el correo y la firma del profesor, ¿ya? En segunda instancia, ustedes como alumnos tienen que saber el o los títulos y los grados del profesor guía, ¿ya? Por lo tanto, no se lo pidan el mismo día que el profesor guía que ustedes tienen que entregar esto, ¿ya? Pídenselo con un par de días de anticipación. Tercero, ¿quiénes son los integrantes del grupo de trabajo? ¿Ya? Máximo 2. Luego, el resumen del proyecto, ¿ya? De máximo 1 hoja. El resumen del proyecto, estimadas y estimados estudiantes, también responde a una ¿cómo se podría decir? A una estructura base, ¿ya? Es decir, el resumen no es lo mismo que la introducción. O sea, eso es lo primero que les quiero transmitir, ¿ya? Muchas veces cuando ustedes escriben, lo que hacen finalmente es una introducción al tema, pero el resumen no es lo mismo que una introducción al tema, ¿ya? ¿Cuál es la gran característica del resumen? Es que tiene que ser capaz de ser una síntesis de todo el trabajo, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que en el fondo no es explicar el contexto del trabajo. No sé, si usted se quiere meter, por ejemplo, en temas de, hoy día estaba hablando de eso con otros alumnos del mercado inmobiliario, ¿ya? Cuando ustedes hagan el resumen de la propuesta que quieren realizar en su formulario, el resumen del estudio no va a ser una explicación de cómo es el mercado inmobiliario en nuestro país, sino que el resumen va a ser una síntesis directa de lo que usted quiere hacer con el mercado inmobiliario. ¿Cómo lo va a hacer y a qué quiere llegar? ¿Se fijan? Entonces el resumen tiene varios componentes dentro de su estructura, ¿ya? El resumen tiene que tener una introducción, ¿ya? El resumen tiene que tener, que básicamente va a explicar el contexto en el que usted se va a desenvolver. El resumen tiene que establecer cuál es el objetivo principal de lo que usted quiere realizar. El resumen tiene que decir cómo va a realizar lo que usted está proponiendo. Y finalmente, cuáles van a ser los objetivos esperados de su estudio, ¿ya? Entonces, el resumen es bien importante, ¿ya? Y es breve, máximo 1 hoja. Entonces, el resumen, las 4 patitas que tiene el resumen van a ser un primer párrafo en términos introductorios o de contexto, un segundo párrafo en términos de objetivos que usted quiere lograr, un tercer párrafo que va a hablar de la metodología o de cómo quiere cumplir con ese objetivo que usted se está planteando, y un tercer párrafo que tiene que ver con el resultado que usted desea esperar. Entonces, la gracia del resumen, la gracia de un resumen bien hecho, es que sea una síntesis de la información, ¿ya? No una introducción. Si yo tomo un libro de Papelucho, y ese libro de Papelucho yo leo el resumen, antes de comprarlo, en el resumen debería estar el final de Papelucho, ¿ya? Debería, en el último párrafo del resumen, debería decir, y finalmente en este libro Papelucho se murió. ¿Se fijan? Ahora, por razones obvias, como estamos hablando del mercado de un libro, ¿ya? Por razones obvias, los resúmenes de los libros, como Papelucho, los resúmenes de los libros no me dan el final, ¿ya? Sino que lo que hacen es tratar de dejarme metido, de introducirme en el tema para que compre el libro, ¿ya? Pero
en este tipo de documentos, ¿ya? En este tipo de documentos técnicos, en este tipo de documentos científicos, el resumen de ese texto tiene que decirme a qué llegué, ¿ya? Si ustedes buscan cualquier artículo científico, ¿ya? Yo tengo unos anales de edificación. Aquí, Profesor, ¿sí? disculpe, en ese sentido quería comentar un poquito porque igual en cierto grado es re complejo hacer un resumen si es que no tengo todo el material ya al 100%, digamos. Completamente de acuerdo. ¿Me entiende? Sí. Entonces, ¿de qué forma podemos tratar de, obviamente, satisfacer eso, pero dado ese grado de incertidumbre? Perfecto. Por eso es que cuando hablamos del... Acá está. Cuando hablamos del resumen del proyecto, en el formulario de inscripción, lo que ustedes van a poner son resultados esperados, ¿ya? Se pretende resolver tal cosa, se pretende realizar una evaluación económica, pero efectivamente no van a tener el dato certero de lo que... el dato certero al que ustedes van a llegar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando ustedes ya terminen el documento escrito verdadero, ya final, se devuelven al resumen. Y ahí actualizan el resumen. Y ahí ustedes, y si ustedes se fijan, en esta parte del formulario de inscripción, cuando yo les hablo del resumen, yo les estoy hablando en futuro, ¿ya? Este proyecto de título se enfocará en el problema de la tanto. El objetivo de mi trabajo será evaluar tal cosa. Para evaluar estas cosas se utilizarán encuestas, ensayos de laboratorio, simulaciones computacionales. Finalmente, a través de lo anterior, se pretende dar una respuesta ante los problemas de esto y esto. Es tentativo y se habla a futuro, ¿ya? Y cuando ustedes terminen el proyecto, el resumen tiene que estar en pasado, ¿ya? Y en el resumen en pasado van a decir, no sé, el presente proyecto de título se enfocó en tales cosas de la industria, su objetivo fue tal cosa, ese objetivo se cumplió en base a estos métodos y finalmente se logró demostrar que, y súper preciso, ¿ya? Cuando ustedes terminan su estudio, el resumen es precisísimo, ¿ya? Con porcentajes exactos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el nuevo sistema de construcción evaluado demostró ser un 20% más económico que el sistema de construcción tradicional del tipo hormigón. La incorporación de la certificación LEED dentro de esta estructura implica una inversión del 5% del costo del proyecto. Sin embargo, me permitió generar una disminución del aporte de CO2 en un 20% durante un mes. La estructura en base a acero permitió que la construcción del proyecto se produjera o se realizara en 5 meses menos en comparación con la estructura original de hormigón armado. ¿Se fijan? Cuando ustedes terminan el proyecto, tienen que dar datos exactos. Profesor, ¿Sí? en ese sentido, ¿cómo yo podría identificar un dato que tal vez no pueda adquirir, por ejemplo, un estudio físico? Ya. Dentro de un tema, no sé, donde tenga que hacer pruebas de campo, ¿cierto? De terreno, esas cosas. O de plano, mejor no meterse en ese campo. Ya. Voy a responderle, o espero responderle desde 2 puntos de vista. Uno, que a muchas veces los estudiantes les pasa, es que no pueden obtener un dato, o sea, saben que se produce algo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, o sea, ¿qué podría ser de ejemplo? No se me ocurre en este momento, pero... Rendimiento, profe. Rendimiento. Los teóricos versus los de terreno, digamos, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, cuando yo he visto trabajos con respecto al rendimiento, lo que han hecho los estudiantes es pararse frente al trabajador y tomar los tiempos, ¿ya? O sea, con el celular, un relojito, anotando las distintas fases, por ejemplo, de la actividad que ustedes están haciendo, y van tomando nota y van tomando los tiempos, ¿ya? Eso tiene esa facilidad de poder hacerlo, ¿ya? De hecho, me acuerdo que alguna vez vi una tesis donde un estudiante, estas secuencias lógicas de ejecución de un proyecto o los rendimientos, los metía dentro de una, ¿cómo se llama?, de un programa computacional y los simulaba, ¿ya? Perdón, estamos ahí hablando de eficiencia. Si estamos hablando de rendimientos en torno, por ejemplo, a elementos materiales, cantidades materiales, también se puede dar el mismo fenómeno, ¿ya? O sea, también se puede obtener esa información a partir de la visualización in situ de los procesos. Voy a responderle la duda, pero me quiero concentrar en cuando ustedes no pueden obtener información a ciencia cierta, ¿ya? Saben que tienen una respuesta, pero no pueden obtener esa respuesta a ciencia cierta. Hay una metodología que se denomina opinión de expertos, ¿ya?
Y esa metodología de opinión de expertos permite salvaguardar situaciones como esta. ¿Cuándo se da este ejemplo? Ahora ya me acordé cuándo se da este ejemplo. Cuando, por ejemplo, algún administrador o algún trabajador le dice algo que usted sabe que es así, pero dentro del documento escrito yo no puedo poner, no sé, pues, el nombre del trabajador o el nombre del administrador, el nombre profesional de obra, indicando que tal persona comentó esto, por lo tanto yo tengo que creer que eso es real, ¿ya? En una situación como esa, lo que conviene es recopilar distintas opiniones, ¿ya? Y esas opiniones las vamos a dejar dentro de un capítulo del marco teórico que se denomina justamente opinión de expertos, ¿ya? Y esa opinión de expertos va a tener un fundamento asociado a la persona que le dijo la información, pero yo tengo que describir quién es esa persona. Entonces, si nosotros conversamos con alguien de nuestra obra y esa persona me entrega información relevante que yo no tengo cómo fundamentarla a partir de un libro, lo que conviene es tomarle los datos a esa persona, nombre, profesión, años de experiencia, breve resumen del currículum, transmitirlo al documento escrito bajo el concepto de opinión de expertos, que no sea el único individuo que entrega información, sino que tengamos 2 o 3 expertos sobre el tema. Cada uno me aportará distintas cosas que quizás vienen dadas por la experiencia. No están en los libros, vienen dadas por la experiencia. Y a partir de eso me puedo tomar de ellos como fuentes creíbles, ¿ya? Segundo, si tenemos un aspecto de medición de datos in situ, que por una u otra razón no se puede realizar, primero que todo, entregar la alarma al tiro, ¿ya? O sea, al profesor guía o a Liliana García, ¿no es cierto?, en función de que por una u otra razón yo no puedo tener acceso a esa información que yo proyecté que iba a tener, ¿ya? Por ejemplo, los alumnos que están haciendo ahora proyecto de título, se les fue el proyecto a las pailas, ¿ya? Porque había mucha toma de información en terreno para este semestre en particular, o sea, más bien dicho, para el semestre anterior, ¿ya? Para el primer semestre en particular. Había muchos alumnos que tenían proyectos de título relacionados a terreno. Y los alumnos lo que hicieron fue transmitirle este problema al profesor guía. El profesor guía transmitió el problema a la comisión de titulación, y ni siquiera eso, ¿ya? O sea, nosotros como comisión de titulación tuvimos que pedirles a los alumnos que generaran modificaciones dadas las condiciones de contexto, ¿ya? Y el diálogo que se produjo fuertemente fue entre el profesor guía y el alumno, porque en realidad entre ellos tendrán que definir, bajo el escenario en el que nosotros estamos, cómo abordar el proyecto para que tenga un buen nivel de profundización, pero sin esas variables asociadas a la toma de terreno, ¿ya? A la toma de datos en terreno. Ha sido difícil, ¿ya? No ha sido simple. Cuando los proyectos de título eran 100% en terreno, no ha sido simple llegar y decir, ok, hagamos el proyecto sin toma de datos en terreno. Hemos tenido que darnos varias vueltas, los que somos profesores guía, hemos tenido que cranearnos harto en torno a cómo generar un documento que tenga peso, pero que no tenga esta información en terreno, por ejemplo, ¿ya? Esperemos que el próximo año esté todo relativamente normal y que actividades como esta que estamos conversando de toma de datos en terreno se puedan hacer. Si no se pueden hacer, inmediatamente la alerta al profesor guía o a Liliana y ahí conversamos cómo replantear el proyecto, ¿ya? Ojo, también, importante, estimados estudiantes, el proyecto de título es un ente cambiante, ¿ya? O sea, esto que nosotros estamos generando acá, ¿ya? Esta formulación de proyecto de título, no es que quede, ¿cómo se dice?, escrito sobre piedra, ¿ya? Este documento que aparece acá puede ir cambiando en el tiempo, ¿ya? Lo importante es asegurar la calidad. Eso quiero que ustedes lo tengan en claro. Ya vamos a llegar a los objetivos específicos. Si ustedes se definen 5 objetivos específicos, lo que nosotros les vamos a cobrar dentro de las distintas presentaciones y entregas que ustedes tienen, les vamos a cobrar esos 5 objetivos específicos, ¿ya? Pero, en el fondo, ustedes tienen que ser capaces de visualizar eventuales problemas que tengan al momento de realizar las actividades in situ y no in situ, para que estos objetivos específicos vayan adaptándose a las condiciones de contexto, para que estos objetivos específicos cumplan con ser un tema de proyecto de título interesante, a pesar de que no puedan hacer, por ejemplo, tomas en terreno, ¿ya? No es un tema simple, ¿ya? Que quiero transmitirles eso. Espero que no pase para el próximo año, pero ahí van a necesitar la colaboración bien directa del profesor guía, ¿ya? No hay una pauta para poder transmitirles en torno a cómo hacer modificaciones como esas, sino que ahí hay que ir viéndolo caso a caso. Con respecto a... ¿Sí? Disculpen en ese sentido, el tema de objetivo general y específico. ¿Hay algún tipo de metodología que me ayude a dibujar el objetivo específico?
Sí, por supuesto. Ya lo vamos a ver en Para su no momento. disculpe, para no pisarme la cola en ese sentido, digamos. Sí, sí. Ya, O sea, lo primero es que el objetivo general y los objetivos específicos tienen varias características en torno a la formulación, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con varias características en torno a la formulación? Es que el objetivo general yo lo voy a separar, ¿ya? Lo voy a dividir en varios objetivos más pequeños, y esos objetivos más pequeños van a tener una nueva división que va a consistir en actividades, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia lógica que vincula tres partes de este formulario. Fíjense, el nombre del tema, ¿ya? El nombre del tema va a ser una transcripción literal del objetivo general, ¿ya? Por ejemplo, si el nombre del tema va a ser evaluación de la roca de no sé qué cosa, el objetivo general va a ser evaluar la roca de no sé qué cosa, ¿ya? Hay una relación directa. Luego, el objetivo general se va a dividir en objetivos específicos, es decir, se va a dividir en pequeñas metas, que no son actividades, son metas, ¿ya? Y cada una de esas metas se va a dividir en actividades. Por ejemplo, hacer un ensayo de laboratorio no es un objetivo, ¿ya? Reconocer las características mecánicas de un elemento, sí, ¿ya? Hay alguien que se está agregando aquí. Ahí está, Felipe. El ensayo de laboratorio estoy haciendo la actividad para llegar a esa meta específica. Exactamente. ¿Se fijan? Entonces, el objetivo general es mi macro meta. ¿Qué es lo que yo quiero lograr como macro con mi proyecto de título? Esa macro meta la voy a dividir en submetas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes como estudiantes han estado, no sé, 3 años acá, ¿ya? Mi objetivo general es ser ingeniero en construcción. Un objetivo específico va a ser asistir a clases durante 3 años. Otro objetivo específico va a ser pagar los temas de la matrícula y qué sé yo. Un tercer objetivo específico va a ser aprender. Un cuarto objetivo específico va a ser compartir con compañeros. Y cada uno de esos objetivos específicos se va a dividir en actividades. O sea, yo para aprender probablemente tengo que estudiar. ¡Pum! Actividad. Estudiar una clase. ¿Sí? Disculpe, en ese sentido, ¿los objetivos específicos tienen que ser cuantificables? Depende del proyecto, ¿ya? Podrían ser cualitativos, digamos. Sí, por También. supuesto. Sí, Ya. sí. Por ejemplo, la construcción de un marco teórico es un objetivo específico, ¿ya? O si ustedes le quieren dar un nombre un poquito más objetivo, como, no sé, pues, reconocer el estado del arte actual, eso es un objetivo específico que es más cualitativo, y ese objetivo específico más cualitativo se va a disgregar en actividades. Actividades netas, o sea, ir a la biblioteca, buscar libros, ir a páginas web, buscar artículos, leer información de libros, leer información de páginas web con artículos, comparar, encontrar teorías sobre el tema que yo estoy estudiando, comparar esas teorías. Esos son aspectos operativos, ¿se fijan? Entonces, a lo que voy es que, ¿cuáles son las pautas de generación de un objetivo en torno a la formulación del proyecto? Son básicamente esas, ¿ya? Pero donde tienen que tener ojo es en establecer los alcances, ¿ya? Es decir, ustedes son los que establecen los alcances. No es... Los alcances deben ser para cada, o sea, alcance para actividades, los alcances para los objetivos específicos y alcance de objetivos generales. No, se hace un solo alcance en donde todo lo referente a su proyecto de título queda dentro de ese alcance propiamente tal, ¿ya? Okay. Yo les voy a mostrar hartos ejemplos. Entonces, claro, hay alcance... ustedes, claro, podrían, dependiendo de las condiciones que se van a dar las cosas el próximo año, ustedes podrían poner como alcance, ¿ya? Esto era impensable en nuestra industria, pero bueno, pasó esto y a todos nos ha cambiado un poquito la vida. Ustedes podrían poner como un alcance dentro del estudio que ustedes van a desarrollar el próximo año, de que en caso de existir pandemia o situaciones que pueden afectar la salud del taxista, se tendrán que replantear los objetivos, ¿ya? Los objetivos del proyecto. Ustedes podrán establecer alcances en torno a que, por ejemplo, la medición en terreno se realizará siempre y cuando las condiciones de contexto estén dadas para que el estudiante lo haga. Pero se hace un solo párrafo de alcance, o un par de párrafos de alcances, en donde se establecen todas las limitaciones de mi estudio, ¿ya? Las limitaciones del estudio tienen que ver también con el nivel de investigación, ¿ya? Que ya vamos a ver eso. Hay 4 niveles de investigación y cada uno de esos niveles de investigación está asociado a distintos alcances de proyecto, ¿ya? Hay estudios que son exploratorios, hay estudios que son descriptivos, hay estudios que son correlacionales, hay estudios que son explicativos, ¿ya?
Entonces, ya vamos a profundizar en eso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes terminan el resumen, ¿ya? Cuando ustedes terminan el resumen, ustedes van a actualizarlo, lo van a escribir en pasado, ¿ya? Y ese va a ser el resumen final del documento escrito. Entonces, la idea del resumen del documento escrito, técnico, como lo que nosotros generamos, es que me entregue los resultados definitivos, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una revista científica, ¿ya? Que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, al Departamento de Tecnologías de la Edificación. Y esta es una revista científica, ¿ya? Es una revista científica porque tiene comité editorial, es decir, hay un equipo de profesionales del área que revisan todos los artículos que los profesionales le envían. Y creo que esta revista sale como cada 3 meses, claro, no, cada 4 meses, ¿ya? 3 veces al año, cada 4 meses. Y les muestro en particular esta revista porque aquí habemos un par de profesores de las carreras que publicamos recientemente acá. Y esta revista en particular, si ustedes se fijan aquí, al lado derecho, aparece que está indexada, ¿ya? Está indexada a una plataforma que se llama Crossref, DOAG, Latin Index, Reddit, Avery, MIAR, Erevi Plus, Índices, ¿ya? En el fondo, cada vez que uno publica en una revista como esta, se adscribe a otras bases de datos de conocimiento, ¿ya? Que después les voy a dar la lata con respecto a eso, después vamos a profundizar con respecto a eso. Y si ustedes se fijan, aquí está el último volumen, que es el volumen 5, número 3, septiembre-diciembre del 2019. Aquí le hago clic acá, y aquí aparecen varios artículos, ¿ya? No sé cuántos artículos hay en total, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí está el profesor Héctor, ¿ya? Si ustedes se fijan, me voy a acercar un poco. Yo creo que ustedes tuvieron clases con el Héctor. Aquí hay un artículo de Héctor Hernández López, ¿ya? El Héctor está haciendo su doctorado en esta universidad, él está terminando, yo empecé hace como un año y medio, no me acuerdo ya. Y este artículo que está acá, Análisis del ciclo de vida en viviendas, un caso que contrasta muro de albañilería con muro de madera en una vivienda social. Este caso que está acá es un artículo científico, ¿ya? Está, entiendo yo, de libre descarga dentro de esta plataforma. Y este artículo científico, si ustedes se fijan, ¿sí? No está, sí, yo creo que sí, ¿ya? Yo creo que debe estar para bajarlo. Sí, ahí está, PDF, full text PDF, ¿ya? Y si ustedes se fijan, vamos a ver el PDF, ¿ya? Este es un típico formato de revista científica, ¿ya? Y es un documento de, ¿cuántas páginas? 16 páginas, ¿ya? Es un documento de 16 páginas. Esto toma tiempo, ¿ya? Uno se demora 6 meses en escribirlo fácil. Y acá al final aparecen las referencias bibliográficas, que deberían ocupar bastantes páginas, ¿ya? Aquí parten las referencias bibliográficas y termina acá, ¿ya? Son hartas referencias bibliográficas. Pero lo que quiero ir, ya que estábamos viendo esto del resumen, ¿ya? Que si nosotros nos concentramos aquí en esta... voy a descargarlo para agrandarle el tamaño, ahí, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, el resumen, de hecho no sé por qué está escrito en presente, digámoslo así, ¿ya? Dice, esta investigación se centra, ya debería haber dicho, se centró en el análisis del ciclo de vida de una vivienda social chilena, para la cual se evaluó el cambio de muro de albañilería a muro estructural madera. Los cambios fueron evaluados, se fijan, aquí está el objetivo, ¿ya? Los cambios fueron evaluados en 3 zonas climáticas donde el uso de muro de albañilería predomina sobre el muro estructural madera, Antofagasta, Santiago y Concepción. Para todas las zonas climáticas analizadas, las modelaciones mostraron que la vivienda social, aquí ya entró en detalle, ya entró en resultados, ¿ya? Aquí dice, los cambios fueron evaluados en 3 zonas climáticas donde el uso de muro de albañilería predomina sobre el muro estructurado en madera. Estamos hablando de la metodología, ¿ya? Y acá ya llegan los resultados. Dice, para todas las zonas climáticas analizadas, las modelaciones mostraron que la vivienda social con muro estructurado en madera es más sustentable y confortable térmicamente. Resultado, ¿ya? Por ejemplo, para la vivienda modelada en Santiago, los indicadores de impacto ambiental para energía acumulada, demandada y para gases de efecto invernadero caen en 10,4 y 11,5. Además, destaca la energía incorporada más baja, el puro resultado, ¿ya? Aquí el resumen, en esta revista, ¿ya? En esta revista científica, aquí el resumen es extremadamente breve, ¿ya? Ustedes dentro del documento escrito tienen una hoja, pero aquí es un párrafo, ¿ya? Pero el resumen me tiene que decir objetivo, ¿se fijan? ¿Cómo lo hice? Aquí llegué, de manera precisa, ¿ya? Por aquí estoy yo también, acá, potencial de las tecnologías inmersivas en el análisis del ciclo de vida de las edificaciones, ¿ya? Mi trabajo de tesis doctoral también aborda temas de incorporación de tecnología avanzada, ¿ya? Y también la dejen presente quizás en esta estructura del resumen, ¿ya? Me lo pedían en presente, ¿ya? Ahí yo no me acuerdo en realidad, ¿ya? Esto data de finales del año pasado. ¿Qué dice?
La presente propuesta establece el potencial de la incorporación de tecnología inmersiva enfocada a 3 herramientas: realidad virtual, mixta y aumentada, análisis del ciclo de edificaciones, 2 tendencias que se han incorporado fuertemente en la industria en la última década. Introducción, objetivo, ¿se fijan? Después ya resultados. La inversión de esta tecnología tiene un costo inicial en equipamiento que oscila entre los $199 y $4.900 y tienen distintos enfoques y grado de inversión. Por otra parte, los proyectos de edificación se clasifican en distintas fases, bla, 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 y finalmente dice, se puede observar que toma relevancia en la etapa de diseño la tecnología de realidad virtual y visualización. En etapas intermedias, desde fabricación de la construcción, el potencial viene dado por las herramientas asociadas a realidad aumentada y finalmente varias de las herramientas estudiadas cuentan con potencial para ser incorporadas en las últimas fases de funcionamiento y demolición o reciclaje. Resultados precisos, ¿se fijan? Y este documento, que en realidad toma tiempo, ¿ya? Tiene una página y media de referencias bibliográficas, ¿ya? Que ya en su momento vamos a ver este aspecto de referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de un resumen? Estos son resúmenes súper acotados, ¿ya? Pero la gracia del resumen es que vi el título, ¿ya? El título me pareció orientado a lo que yo quiero analizar, ¿ya? Me tincó que me puede ayudar. ¿Y qué es lo que hago yo como investigador o como lector de un artículo científico? Irme al resumen. Aquí, descarto. Este resumen habla de esto, esto y esto, ¿me sirve o no me sirve? Me sirve, lo guardo. ¿Se fijan? Este artículo que está acá, por el resumen, o sea, por el título del trabajo, creo que me puede ayudar, veo el resumen, no me sirvió, chao. ¿Se fijan? Porque en el fondo hay que leer harto, ¿ya? Hay que leer harto para poder generar un buen marco teórico, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, este que está acá está interesante para mi área, ¿ya? Prototipo de cubierta vegetal autosostenible para la mejora de la eficiencia energética. Clic, ¿no es cierto? Ahí está, aquí dice el abstract. Dice, desde comienzo del siglo XXI se produce una creciente utilización por parte de los técnicos del sector construcción, las cubiertas vegetales ofrecen múltiples beneficios, movimiento, arquitectura bioclimática. En este trabajo se propone un nuevo sistema de bajo costo. Mira, hasta aquí arriba a mí me daba lata, ¿ya? Yo decía, no es muy técnico, es más orientado al área de arquitectura. Pero después aquí ya se empieza a meter más a la parte técnica. En este trabajo se propone un nuevo sistema de bajo costo basado en la tecnología Arduino que permite la monitorización y el riego automático en una cubierta vegetal. Ah, ok, aquí se pone interesante. Lo bajo. ¿Se fijan? Profesor, ¿Sí? disculpe, tengo una consulta. Yo podría, digamos, citar esa fuente de información para utilizarla en mi tesis, pero como un axioma, digamos, si es que está respaldado por digamos, con un pequeño cálculo, por ejemplo, en este tema de las cubiertas. Ok, tomo la idea de la fuente, la adapto a mi idea de tesis, digamos, y ¿basta eso para sustentarla? ¿O tengo que demostrar el funcionamiento, digamos? No, no, usted no tiene que demostrar nada que alguien más haya demostrado. O sea, si esta tesis que está acá ya demostró que, no sé, pues que el Arduino funciona bien y usted va a tomar el mismo sistema computacional para el riego, usted se basa en este artículo. Ya, perfecto. No tiene que volver a demostrar. Digamos. Claro, claro. Pero todo lo que está en fuentes bibliográficas confiables, ¿ya? Esta revista, al ser una revista con comité científico, significa que es confiable, ¿ya? Y para publicar acá se revisaron los trabajos, significa que usted puede tomar esta información y considerarla como parte de su tesis sin mucho riesgo de que alguien le diga que no. Ok, profesor. Y el tema, disculpe, de parámetros normativos vigentes en el contexto chileno, ¿hay alguna restricción, digamos? No, ahí yo diría que lo principal es Ley General de Urbanismo y Construcción, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, normas chilenas. Es que me dice que muchas veces, bueno, ya estoy en proceso de investigación, me he topado con información que, claro, aplicable a la normativa chilena no podría yo, digamos, me escaparía de los parámetros normativos. Ok, ya, y en ese sentido, disculpe, en ese sentido sé que una tesis puede formarlo parte de. El tema es que si eso es bien visto o no, se pone más en duda, quiero verlo desde el punto de vista evaluativo. No hay ningún problema con proponer algo que se salga de los aspectos normativos actuales de nuestro país, ¿ya? O sea, todos sabemos que las normas van actualizándose, todos sabemos que las normas chilenas, por ejemplo, o los aspectos normativos nacionales tienen mucha relación con los aspectos normativos justamente españoles, y yo creo que, o lo que entiendo de lo que me plantea el compañero, tiene relación con propuestas normativas, o sea, la formulación o el objetivo del trabajo tendría relación con generar una actualización de aspectos normativos que en Chile se están aplicando de una forma y que en otros países se están aplicando de otra. Por ejemplo, me acuerdo que hemos abordado aspectos asociados a la vivienda social.
por ejemplo. Entonces me acuerdo que, y de hecho esas estudiantes se sacaron un 7, terminaron con un 7 en su proyecto de título. Un par de estudiantes tomó todo lo que tiene que ver con los aspectos normativos de vivienda social en nuestro país. Ya no me acuerdo de los decretos supremos y todo lo que correspondía a vivienda social. Hace tiempo que no veo vivienda social en realidad. Y lo que hicieron ellas fue tomar normativas extranjeras de vivienda social de distintos países y hacer una evaluación entre la vivienda social chilena versus los aspectos normativos de viviendas sociales extranjeras. Y a partir de eso, ¿qué es lo que ellas proponían? Era una actualización de ciertos parámetros normativos de nuestro país enfocados en vivienda social, ¿ya? Y fue una muy buena tesis, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, siempre es que no estemos comparando peras con manzanas, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo que ellas hicieron un primer filtro de varios países internacionales, qué sé yo, Japón, Estados Unidos, Canadá, países desarrollados, y después justamente se dieron cuenta que habían aspectos que en realidad para la realidad chilena no se podían abordar y aplicaron un filtro asociado a la OCDE. Todavía me acuerdo de esa cosa, la OCDE, ¿ya? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces lo que ellos dijeron es que hay varios países en desarrollo y desarrollados que pertenecen a la OCDE y que en el fondo lo conveniente era comparar los parámetros normativos chilenos con otros países que pertenecieran a la OCDE, ¿ya? Y ahí se fue armando el proyecto de título que ellas desarrollaron. Espero que por ahí vaya la pregunta. Sí, profesor, responde bastante. Ya. Pero sin duda que si yo puedo argumentar dentro de mi tesis o complementarlo, mejor dicho, que estoy, digamos, que mi idea está por sobre una norma, sin duda que es mejor comentarlo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, Para hacer el comparativo. no hay drama con eso. O Ya, sea, perfecto, profesor. se declara desde un principio. Ya, entiendo bien. Ujú. Profesor, Sí. para poder seguir complementando un poco lo que dice Rodrigo con Ujú. respecto a las viviendas y con respecto a las viviendas sociales, que hemos estado investigando y, por ejemplo, yo estuve en la SNI, donde los dineros que se implementan para este tipo de vivienda. ¿Ya? Lo perdimos. ¿Aló? Profesor, Ahí volvió. ¿me escucha? Ahí sí. Sí, le comentaba que estuve averiguando en la SNI, ¿Ya? donde hay unos dineros que se destinan para este tipo de proyectos, Ujú. de los cuales las leyes limitan proyectos nuevos para las viviendas sociales. En ese sentido, se podría hacer una tesis, una propuesta, ¿cierto?, para nuevas viviendas sociales, pero aunque la ley no lo estime así, Por supuesto. Por también. supuesto. Okay. Sí, sí, no hay ningún problema con eso. Pero ustedes en el fondo tienen que declarar esto, tal como me lo están declarando ahora. O sea, ¿cuál es el problema? Yo no conocía este Sistema Nacional de Inversiones, pero ¿cuál es el problema? Es que por alguna razón legal que ustedes en alguna parte del marco teórico tendrán que explicar, no se pueden hacer viviendas en nuestro país que cuenten con fondos de este Sistema Nacional de Inversiones. Y ustedes profundizarán dentro del marco teórico, qué sé yo, dirán que el artículo no sé cuantito del decreto supremo, no me acuerdo ya, el decreto supremo de vivienda social establece que no se puede hacer esto por ciertas razones, etcétera, etcétera. Sin embargo, ustedes al momento de querer incorporar los fondos que el Sistema Nacional de Inversiones tiene, se podría, no sé, aumentar el valor de las casas en 200 unidades de fomento o alguna situación en particular, ¿ya? Debe haber algún pero, ¿ya? Debe haber algún pero, algún aspecto normativo que me genera algún tipo de contradicción entre los fondos que el gobierno entrega para la construcción de vivienda social versus estos fondos del SNI, que ustedes tienen que explicar y demostrar y profundizar, pero no hay ningún problema en torno a plantear una situación como esa, ¿ya? Ok, profesor. Gracias. Qué bueno. Después, antecedentes y motivación, ¿ya? ¿Qué es este ítem de antecedentes y motivación? Se separa en dos, ¿ya? Primero que todo, ¿ya? Este ítem 5, ustedes lo van a separar en dos, ¿ya? Una parte orientada a antecedentes, en donde ustedes van a explicar cuáles son las características de contexto, ¿ya? O cuál es la situación actual que se produce, por ejemplo, a nivel país, en donde ustedes quieren intervenir y en donde ustedes quieren resolver este aspecto que están planteando, ¿ya? Y la motivación va a ser algo de ustedes, va a ser una motivación personal, ¿ya? Me interesará abordarlo porque quiero profundizar en este tema, me interesará abordarlo porque lo veo como una oportunidad de negocio a futuro, me interesará abordarlo porque creo que las políticas gubernamentales respecto a vivienda social pueden mejorar al momento de incorporar una idea como esta, me interesa comentarlo porque el IRI de los proyectos viales no está considerando otra variable que creo que es relevante, etcétera, 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 ¿ya? Ese aspecto de motivación es propio de cada uno de ustedes de forma individual o en pareja. Luego,
vienen los objetivos generales específicos, ¿ya? En realidad no debería decir objetivos, debería decir objetivo general y específico, ¿ya? Y ese objetivo general y específico y específicos van a tener este tratamiento que estábamos conversando anteriormente, ¿ya? El objetivo general va a ser la meta última, ya vamos a entrar en diapositivas, a profundizar y ver cuál es el verbo que se tiene que utilizar en relación con el nivel de investigación, pero lo que yo quiero que sepan en este momento es que esto es la meta, ¿ya? El objetivo general es la meta que ustedes quieren lograr, ¿ya? Con el trabajo que van a plantear, seguido de las submetas que tienen que cumplir en función de dar cuenta de las actividades, ¿ya? Cumplo con estas 10 actividades, se cerró el objetivo específico, siguiente. ¿Se fijan? Ya vamos a profundizar en esto. El marco referencial, ya, si ustedes se fijan en este capítulo o en esta parte 7 del formulario, simplemente se define en términos generales, ¿ya? Dice, se debe incorporar información relativa al tema, como también indicar las referencias de libros y revistas especificando título, autor, editorial. Es decir, en esta parte inicial de formulación de proyecto, ustedes simplemente van a poner los nombres de libros o artículos que les interesen, dónde lo encontraron, en qué revista científica está, el año, el autor, la editorial, y por qué es importante ese artículo, ¿ya? Después de esto, vamos a pasar a la hipótesis de trabajo, ¿ya? ¿Qué es esta hipótesis de trabajo? Es una respuesta previa, ¿ya? Que va a tener un par de variables involucradas, ¿ya? Y va a ser una hipótesis que se puede cumplir o no se puede cumplir, ¿ya? O sea, no hay ningún problema en que la hipótesis que ustedes generen no se cumpla, ¿ya? Nadie va a refutar su proyecto de título porque la hipótesis no se cumplió, ¿ya? No sé, ustedes dijeron el aumento de costo va a ser de un 20% y finalmente el aumento de costo fue de un 30% con respecto a la incorporación de un sistema constructivo, lo que ustedes quieran. Nadie les va a decir, oye, tu tesis está mala porque tú apostaste en tu hipótesis porque el aumento de costo era de un 10% y finalmente el aumento de costo fue de un 30%. Nada, ya da lo mismo si se cumple la hipótesis o no, ¿ya? No es un hecho fundamental, es una respuesta exclusivamente tentativa, ¿ya? Y no todos los estudios tienen hipótesis, ¿ya? También aquí vamos a entrar en la definición del nivel de investigación, y hay investigaciones que sí tienen hipótesis y otras investigaciones que no tienen hipótesis, ¿ya? Fíjense también, por favor, ¿ya? Que también es un tema que me gustaría que quedara claro desde el principio, ¿ya? Cuando yo les he dado ejemplos o hemos conversado con respecto a estos artículos que aparecen aquí, ¿ya? Fíjense que yo nunca les digo más caro o más barato. Ojo con eso. Porque siempre les hablo de un diferencial de precio en términos porcentuales, ¿ya? O si ustedes quieren, pueden hablar de un diferencial de precio en términos de plata, ¿ya? No sé, por ejemplo, en este caso, dice, la inversión de esta tecnología tiene un costo inicial en equipamiento que oscila entre los $199 y los $5.000. Para mí, $5.000 es harta plata, ¿ya? Pero puede ser que para otra persona no. Entonces, yo nunca, en el trabajo de tesis o en una investigación, en un artículo, nunca voy a hablar de más caro o más barato, ¿ya? Porque depende de la persona, ¿ya? No sé, pues Farca se comprará un auto que vale 50 millones de pesos y yo en mi vida voy a pensar en un auto de 50 millones de pesos, ¿ya? Entonces, no podemos hablar de más caro o más barato porque no tiene razón de ser ese concepto cuando nosotros hablamos de los resultados de un estudio, ¿ya? Por lo tanto, nosotros en situaciones como esa siempre vamos a dar los valores netos, ¿ya? Y por otra parte, vamos a hablar de diferencias porcentuales, ¿ya? No vamos a decir, aunque podríamos decir, por ejemplo, cuando hablamos de un enfoque comparativo, sí podríamos decir el sistema constructivo nuevo es más barato que el antiguo, ¿ya? Pero lo correcto sería el sistema nuevo vale un 20% menos que el antiguo, ¿ya? Pero, por ejemplo, estas cifras que están acá, yo no puedo decir que son altas o bajas, ¿ya? Simplemente se ponen sobre la mesa, ¿ya? Eso como nota a pie de página. Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la metodología y el programa de trabajo, ¿ya? Es decir, dentro de nuestro formulario vamos a explicar el procedimiento, ¿ya? Primero que todo, el procedimiento. Y en este procedimiento vamos a incorporar varias cosas. Vamos a incorporar un flujo de trabajo, vamos a incorporar una descripción de los capítulos, vamos a decir si es que tenemos algo avanzado en la materia y vamos a decir cuántas horas pensamos dedicar a la semana para este estudio, ¿ya? Por supuesto, mi plan de... el trabajo avanzado en la temática, por ejemplo, tiene mucha relación con lo que hagamos en este curso, ¿ya? Es decir, en este curso va a quedar lista la formulación y va a quedar listo el marco teórico, ¿ya? Por lo tanto, ya van a tener trabajo avanzado en el tema. Y segundo, si ustedes trabajan o trabajaron
en el área que ustedes quieren investigar, también tienen trabajo avanzado en la temática y también lo tienen que poner ahí, ¿ya? Es decir, ahí ustedes escriben directamente que han trabajado durante tantos años en una empresa que se dedica al área, ¿no es cierto? La formulación del proyecto que yo estoy trabajando se desarrolló en el curso Seminario de Investigación o Proyecto Título 1. El marco teórico de la investigación que vamos a abordar se desarrolló durante el semestre anterior, ¿ya? La puntuación y breve descripción de cada uno de los capítulos que formarán la memoria, ¿ya? De nuevo acá entramos en algo con un margen de incertidumbre, ¿ya? Es decir, lo mismo que me comentaba otro compañero, ¿ya? Yo todavía no me voy al desarrollo del proyecto, pero ya me están pidiendo una descripción de los capítulos. Despreocuparse de eso, ¿ya? Porque en el fondo, la descripción de los capítulos puede ser una descripción genérica, ¿ya? ¿Qué significa esto de una descripción genérica? Es que va a haber un capítulo 1 con aspectos de introducción al tema, en donde van a estar los objetivos, en donde va a estar el flujograma de actividades, donde quizás va a haber una carta Gantt, pero va a haber un capítulo 1 que va a ser de antecedentes de formulación de proyecto. Va a haber un capítulo 2 que va a ser de marco teórico, referencial y conceptual, en donde se va a encontrar todos los antecedentes teóricos de base que componen el primer paso de mi estudio. Va a haber un capítulo 3 en donde vamos a abordar ya el desarrollo propiamente tal del trabajo, y va a haber un capítulo 4 que va a estar asociado a las conclusiones. ¿Se fijan? Entonces son 4 macrocapítulos que son genéricos, pero que están ordenados. Son 4 macrocapítulos que son genéricos y que pueden tributar sobre cualquier proyecto que ustedes estén pensando. De ahí, cada uno de estos 4 capítulos se subdividirá en subcapítulos, ¿ya? Por ejemplo, el marco teórico, conceptual y referencial se va a separar. Marco conceptual. Capítulo 2.1, marco conceptual. Capítulo 2.2, marco teórico. Capítulo 2.3, marco referencial. El capítulo de desarrollo era el capítulo 3. Capítulo 3.1, presentación del caso. Se fijan si ustedes quieren abordar un caso de estudio. Capítulo 3.1, presentación del caso. Capítulo 3.2, no sé, sistema constructivo a incorporar. Capítulo 3.3, antecedentes técnicos y económicos del sistema constructivo. Capítulo 3.4, simulación computacional. Capítulo 3.5, comparación de las variables o definición de las variables. Capítulo 3.6, comparación de las variables. Conclusiones, no sé, conclusión del capítulo 4. Conclusiones o resultados. 4.1, aspectos técnicos. Capítulo 4.2, aspectos económicos. ¿Se fijan? Entonces, esa macroestructura de 4 capítulos, uno de introducción, uno de marco teórico conceptual referencial, uno de desarrollo y uno de conclusiones, ustedes después lo separan en todas las ramas que correspondan. Factibilidad y medios, ¿ya? En este ítem número 10, lo que ustedes van a establecer o explicar es, primero que todo, si cuentan con la factibilidad de abordar el tema que quieren desarrollar, ¿ya? Antes de este capítulo que está acá, no le damos la hora, ¿ya? Antes estábamos en otra situación, ¿ya? Antes todo se podía hacer, ¿ya? En la actualidad, con la situación de pandemia, este ítem de factibilidad y medios ha cambiado, ¿ya? O sea, ahora tenemos que tener más ojo con respecto a esto. Por ejemplo, aquí sería interesante que ustedes pusieran estos aspectos como límite, ¿ya? Estos aspectos de qué es lo que puedo hacer y qué es lo que eventualmente no puedo hacer, ¿ya? Por ejemplo, es importante cuando ustedes se asocian con una empresa, cuando quieren desarrollar un proyecto de título en relación a alguna empresa en particular, donde trabajan u otra, es importante que incluyan una carta de autorización, o una carta en donde esta empresa, este tercero, digámoslo así, confirma que les va a prestar la información respectiva, ¿ya? Y en algún momento de la clase anterior lo conversamos también, ¿ya? Muchas empresas se comprometen en un principio a prestar la información, pero después le hacen un poco el quite porque puede salir información privilegiada, pueden salir los platos sucios de la empresa. Me estoy poniendo en el peor escenario, pero puede suceder, ¿ya? Si ustedes necesitan, por ejemplo, un software computacional, si ustedes explican, dentro de este documento, si ustedes explican que finalmente van a trabajar con algún programa computacional, digan que dicho programa van a utilizar la versión estudiantil, ¿ya? Para después no tener problemas con aquello. Así que, si ustedes se fijan, este documentito que está acá, formulario de inscripción de proyecto y título, es un resumen de la formulación, ¿ya? Con esto que está acá, si la comisión de profesores lo revisa, con este documentito que está acá, nosotros tenemos conciencia claramente de lo que ustedes quieren hacer, ¿ya? Y la segunda patita de este curso es el marco teórico conceptual referencial, ¿ya? Es decir, que ustedes generen
el documento de base que va a permitir establecer la información sobre el tema que ustedes quieren trabajar. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. yo quisiera saber si dentro del curso, o más adelante, vamos a ver el tema del plazo. Me interesa saber los parámetros que definen el nivel de similitud que pudiésemos tener con otro proyecto o otra tesis. Ya, perfecto. Ya, voy a tratar de responderle lo que me pregunta. Es que algo se me estaba yendo de esto. Ya, miren, no sé si la clase pasada se lo mostré a ustedes o a otro curso. ¿Dónde está aquí? U Central, Memoristas, ¿ya? Yo como llevo hartos años acá, tengo hartos proyectos de título desarrollados con estudiantes del día y de la noche. Creo que nunca los he contado, a ver. Esta cosa no cuenta como el Excel. Son... ahí está contando las carpetas. Yo no, 87 carpetas, ¿ya? 87 proyectos de título. Claro, sí, como 4 por semestre, una cuestión así. Y lo que yo les quiero transmitir con respecto a eso, quiero ver algún proyecto de título que esté como bien finiquitado. Ramírez Sandoval, puede ser, finales. Profesor, ¿podría ir de contenedores, disculpe? Me causa curiosidad ver un poquito de qué trata el tema. Ok. Por favor. Sí. No sé si estará terminado, o sea, no sé si esta versión que yo tengo acá está terminado. Yo creo que sí. Ya. Vamos a ver. Antes de profundizar un poquito más en esta tesis, les voy a mostrar una pequeña nota que los alumnos tienen que colocar dentro de su trabajo, ¿ya? Que espero que el Rudy la haya puesto. Parece que no la puso. ¿Ya? Voy a tener que decirle que lo haga. No lo puso. No es la versión final. Los estudiantes empiezan a mandar revisión 14, final, esta sí que sí, final, y así sucesivamente, ¿ya? Pero les voy a mostrar aquí una que me acuerdo que sí o sí lo tiene. Yo creo que esta, a ver. Esta, y ahí está, ¿ya? Si ustedes se fijan, este es un documento que yo creo, ya, de repente uno se pierde entre tantas versiones, yo creo que esta versión que está acá es la final, ¿ya? Final BF. Y esta se llama Análisis Técnico de Nuevo Prototipo de Vivienda Modular con énfasis en soluciones de emergencia, proyecto Fondes tanto, proyecto propuesto por el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, ¿ya? Yo creo que el nombre del tema está muy largo, lo hemos conversado muchas veces, pero uno llega a un momento en que dice, ya, chiquillos, láncenlo, ya, pónganlo sobre la mesa, ya hay momentos en que todos quieren cerrar el proceso, ¿ya? Y uno como profesor guía ya deja de hacer correcciones, ¿ya? Y este trabajo que está acá, que data de mayo del presente año, si ustedes se fijan acá abajo, tiene esta pequeña nota, ¿ya? Esa pequeña nota que está ahí son los derechos de copia, ¿ya? Hay 3 tipos de derechos de copia. Este que está acá es uno intermedio, ¿ya? Este que está acá dice, se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra con fines académicos, ¿ya? Es decir, no es libertino, ¿ya? No es que dé la libertad de copia a todo el mundo, sino que está en un punto intermedio, ¿ya? Y lo que dice este derecho de copia es que específicamente se puede reproducir bajo estos fines académicos, ¿ya? Por eso es que les planteo que está en un nivel intermedio. Hay otros documentos que dice que se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra con fines comerciales. Hay otro tipo de documento que dice que se rechaza, no se autoriza, ¿ya? La reproducción parcial o total de esta obra para todos los fines, ¿ya? Y es el más extremo, en el fondo. Nadie asegura que no se vaya a copiar, ¿ya? O sea, todos hemos estudiado y todos le hemos sacado fotocopias a libros sin haber pagado por el precio del libro, ¿ya? Pero esta es una forma que nosotros tenemos para declarar el derecho de copia de las tesis que son parte de la universidad. Ok, profesor. Pero en ese sentido, yo, por ejemplo, si extraigo un párrafo, ¿ya? Y yo quizás ese párrafo no se adapta muy bien al concepto que yo quiero plasmar, entonces voy a tener que editarlo. Eso, en cierto porcentaje, quizás es plagio, ¿entiende? O quizás no. Y esa es mi consulta. ¿Qué define al final el hilo fino de que define que es plagio o no? Buena pregunta. Porque, disculpe, además, partiendo de la base, digamos que nadie, o quizás el 90%, digámoslo al número más real, nadie va a pensar en la idea del siglo, digamos. O sea, nadie va a inventar la rueda. ¿Me entiende? Sí. Entonces la información, gran parte de la información que necesitamos está. Lo que pasa es que mayormente debemos saber citarla y utilizarla. Y eso es lo que quiero apuntar, profe. Perfecto. Ok. Ya. Primero que todo,
el proyecto de título, en los aspectos reglamentarios que vamos a ver un poquito más adelante, establece que tienen que ser trabajos originales, ¿ya? Esa es la base de todo, ¿ya? La base es que tienen que ser trabajos originales, ¿ya? Está declarado ahí en el reglamento de titulación. No creo que lo alcancemos a ver hoy día, pero en el peor de los casos lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Documentos originales, ¿ya? Es decir, tienen que tener, tal como dice su compañero, pueden contar con información copiada de otras fuentes, siempre y cuando respetemos la referencia bibliográfica, pero el documento que ustedes están presentando tiene que tener características originales, ¿ya? No puede ser una copia literal de otro proyecto de título. Primero. Segundo, es fácil darse cuenta cuando hay algo copiado y no lo referenció, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque el Google hace la pega. Por ejemplo, no sé, está acá, demasiado bien escrita. Vamos a simplemente copiarla, ¿cierto? Y la vamos a poner en el Google, entre comillas, ¿ya? Y Google me encontró algo, no sé por qué, ahí está acá, Google me que encontró algo, por ejemplo, en particular, que no se ha resultado, si encontró esto, pero hay más, y de hecho, por este formativa como el celular podía instalar, ¿ya? Pero ahí ya no estuvo, tengo, no puedo en el fondo hay aplicaciones en donde uno sube en PDF, ¿ya? Pero en un porcentaje porque de información y son programas, ¿ya? O sea, les digo que ustedes dentro de su para los trabajos en general. Me caiga, soy de la característica que otras puedo dar con así. Sí. Profesor, sabe que se escucha medio cortado, no sé si alguien más escucha así. Sí, yo también escucho un Sí, poco profe, cortado. igual. Oh, Sí, ya hace más de un minuto que se escucha así, profe. Sí. soy un profe beneficiado de voy a Quizás si sale y entra de nuevo a la reunión, profe. cambiarme de funcionario. Estoy conectado al teléfono, ¿ya? Espero que funcione mejor. Lo que les decía era que soy un beneficiado de VPN, así que me parecen malas con respecto a la conexión de internet. ¿Se escucha mejor ahora? Profe, igual yo al menos por acá Sí, sigo entrecorta, escuchando profe. ¿Se escucha cortado, profesor? Qué lata. Voy a sin insuficiente cantidad de red. Siendo bien sincero, profesor, se escucha pésimo.